Hermanos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa En Meditación. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con nosotros los hijos e hijas de Dios. Un tema que es del diario vivir y se titula La lepra del pecado. Y vamos a comenzar diciendo algo muy importante. Actualmente es mucho el poder que el demonio tiene en el mundo. Y como decía San Juan Pablo II, que su presencia se hace más fuerte en la medida en que el hombre y la sociedad se alejan de Dios. Dígame si esto no es una gran verdad. Ahora, ¿cómo se aleja el hombre de Dios? Precisamente por medio del pecado mortal. Por medio del pecado mortal, cuando hay personas que ya conviven con el pecado, ya no sienten ningún remordimiento, ningún dolor de ofender a Dios, de hacer un daño a los demás. Pues estas personas que conviven con el pecado quedan sujetos precisamente a la esclavitud del demonio. Claro que sí. Estas personas se han alejado del reino de Dios, de la luz, para adentrarse en las tinieblas, en el reino del mal. Y Satanás, podríamos decir entonces, que se ha convertido en su amo y su señor. De un grado a otro, estos hombres que conviven con el pecado, que no sienten remordimiento de haber ofendido a Dios ni dañado a los demás, pues se convierten en instrumentos de mal en el mundo y quedan sometidos a la peor de todas las esclavitudes. Quedan sometidos a la esclavitud del pecado. Dice en Juan capítulo 8, versículo 34, en verdad les digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Palabra del Señor. Hermanos, el pecado es la peor desgracia que puede sucederle a un cristiano, a un hijo, una hija de Dios. La peor desgracia no lo constituye una enfermedad incurable, no lo constituye el perder el trabajo, no lo constituye el que se muera prematuramente un ser querido. No, precisamente la peor tragedia es el pecado. Cuando nosotros nos dejamos seducir por el demonio, el pecado que hace nos va alejando de Dios y alejando de Dios. Y esto a la larga nos repercutirá en nuestro destino eterno con toda la seguridad. Y los pecados veniales, los pecados veniales, porque muchos solamente se preocupan del pecado mortal, pero los pecados veniales, ¿qué son esos pecados que pues la gente no les hace mucho caso y la debida importancia? También ellos realizan un efecto funesto en nuestra alma. Cuando nosotros no luchamos contra los pecados veniales, entonces ¿qué sucede? Algo terrible. Los pecados veniales, cuando no luchamos contra ellos, nos van volviendo insensibles a la voz de Dios. Ya no escuchamos la voz de Dios hablándonos a través de la conciencia. Ya no escuchamos esas mociones e inspiraciones del Espíritu Santo. Mira qué terrible es el no luchar contra los pecados veniales. Pecados veniales, como yo siempre pongo de ejemplo, las mentiras. La gente que dice, si solo es una mentirita blanca, azul, roja, etcétera, una mentirita piadosa se atreven a decir todavía. Esos son pecados veniales. El hablar mal del prójimo ausente, el sustraer de mi oficina objetos para llevarlos a mi uso personal a la casa. De esos pecados son a los que me refiero, entre otros. Por eso los pecados veniales, ¿sabes qué? Constituyen, pero así, un excelente aliado de Satanás, un excelente aliado del demonio, pues él nos hace pensar, como buen mercadólogo que es, nos ha hecho pensar que estos pecados no tienen importancia para Dios. ¿Y cuántos habrán caído en esta trampa del demonio? Si esto Dios no le toma importancia, Él le toma importancia a otros pecados más grandes. Mira cómo ha vendido su idea y cómo muchos han caído en ella, ¿no? Para luchar contra los pecados veniales, el cristiano tiene que darle la importancia que merecen.
Los pecados veniales son los causantes de la mediocridad espiritual. Los pecados veniales son los causantes de la tibieza. Los pecados veniales son los que nos hacen realmente dificultoso el camino de la vida espiritual. Por eso es que hay mucha gente que dice, yo que tengo tanto tiempo dentro de la iglesia y siento que no avanzo. Pregúntate si tú eres de los que lucha contra los pecados veniales o no. Y eso te dará la respuesta. Hermanos, volvemos después de esta pausa. Hermanos, volvemos con el tema, la lepra del pecado. Hermanos, ante el pecado hemos de permanecer todo momento vigilantes. Hemos de huir sobre todo de aquellas ocasiones que nos conducen o nos llevan a pecar y orar mucho. Sobre todo cuando estamos siendo más tentados es cuando más debemos de entrar en oración. Y algo muy importante también para hacerle frente al pecado y permanecer vigilantes, frecuentar los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía, muy importante. Todo ello para rechazar precisamente, para bloquear todas esas acechanzas, todas esas seducciones del enemigo que no se concede ningún descanso para hacer que nosotros nos rebelemos contra nuestro Padre Dios, para que nosotros ofendamos a nuestro Padre Dios. Decía San José María Escrivá de Balaguer algo muy importante, decía: el primer requisito para desterrar el mal es procurar conducirse con la disposición habitual de aversión, o sea, de repulsión, de repugnancia al pecado. Así debemos de conducirnos nosotros. Hemos de sentir, continúa, en el corazón y en la cabeza horror al pecado grave, pero culmina diciendo, y también ha de ser nuestra la actitud de detestar, o sea, de odiar el pecado venial deliberado. Hermanos, estos pecados, los pecados veniales, si bien no nos privan de la vida de la gracia, nos disponen, nos conducen, nos preparan para caer precisamente en los pecados graves. Eso, volvemos a la mentira. Si alguien está acostumbrado a mentir y dice que es en pequeñas cositas, en materia leve, a la hora de enfrentarse para decir una mentira que puede dañar a los demás, ni cuenta se va a dar. Claro, porque le han sido precedidas una serie ilimitada de mentiras pequeñas, como dicen, ¿no? La curación de un leproso que nos narra el Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo del 12 al 14, precisa que este milagro se realizó ahí en un pueblo. Y nos dice la palabra que la enfermedad ya se encontraba muy avanzada. Nos dice la palabra, estaba todo su cuerpo cubierto de lepra. La escena debe haber sido extraordinaria. Este leproso se postró ante Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. ¿Y qué pasó? Todos lo sabemos. Jesús se compadeció, extendió su brazo y lo curó. No es difícil imaginar la ternura de Cristo y la emoción de este enfermo cuando oyó las palabras de Cristo, sí quiero, quedas limpio. Mis queridos hermanos, a nosotros también, nuestro Señor siempre quiere limpiarnos de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, de nuestros pecados, hermanos. Ese mismo Jesús de Nazaret, quien curó a este leproso, lo encontramos nosotros todos los días en el sagrario más cercano de nuestra casa, de nuestro lugar de trabajo. Lo encontramos en el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Lo encontramos en nuestra alma en estado de gracia. Ahora, ¿por qué el leproso se habrá desplazado hasta la ciudad? ¿Por qué será? ¿Será que habrá escuchado de repente que Jesús anduvo por ahí y sintió, tuvo fe de que Él podía curar su lepra? ¿Habrá este leproso deseado vivamente, así con mucho deseo, la limpieza de su enfermedad? Bueno, entonces aquí vienen unas preguntas para nosotros. Nosotros, actualizando este pasaje del leproso, nos acercamos también con esas disposiciones de confianza a la confesión, sabiendo que vamos a hacer
totalmente perdonados de nuestros pecados, y hago énfasis en totalmente perdonados porque hay muchos hermanos y muchas hermanas que saliéndose de confesar todavía siguen sintiendo dudas de que han sido totalmente perdonados por el Señor. Salen con dudas, y el Señor me habrá perdonado este pecado tan grande y tan vergonzoso. Salen con dudas. El leproso no tuvo esa duda. Él se fue y se desplayó y fue muy auténtico con el Señor. Otra pregunta: ¿deseamos nosotros vivamente también la limpieza de nuestros pecados? ¿O somos de los que confesamos porque nos presiona nuestra esposa, nuestros padres, y entonces queremos complacer peticiones? ¿O nos confesamos por el qué dirán a los demás si ya ven que a días no comulgo? Preguntas importantes, hermanos. Pues bien, para terminar esta parte del programa, 3 puntos a meditar. La peor desgracia que le puede suceder a una persona es caer en pecado mortal. Número 2, ojo. Mediante el pecado mortal, nosotros quedamos sujetos a la esclavitud de Satanás. Y tercer punto, los pecados veniales constituyen un excelente aliado del demonio, quien nos hace pensar que estos no tienen importancia ante Dios. Hermanos, los invito para que continuemos con este tema en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.